Buenos días, querida iglesia. ¿Cómo están ustedes? Sin miedo, aplausos. Ese aplauso van a darlo por el Señor. Le dio como miedo. ¿Aplaudo o no aplaudo? Claro que tienen que aplaudir. ¿Cómo no? Bueno, sean todos bienvenidos. Para mí es un enorme placer poder compartir un domingo más con ustedes. Y hoy tenemos un tema donde normalmente, con mucha frecuencia, cometemos ese error. Lo cometemos con gran frecuencia y cada vez somos más una cultura que no asume sus responsabilidades. Con mucha frecuencia no asumimos nuestras responsabilidades. Nuestras desgracias siempre son culpa de otra persona. Nunca es culpa nuestra, siempre es culpa de otra persona. Y lo podemos ver desde el principio de la creación. Cuando en el huerto del Edén, Adán le dijo a Dios, y lo vemos en Génesis 3:12, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Ustedes las mujeres siempre lo ponen a uno a pecar. Ustedes son la culpable de todos los males, ¿verdad? No nosotros. No, ustedes son la culpable de todos nuestros males. Desde el principio de la creación, ¿verdad? Chale, qué malicia. El hecho es que esto me hizo recordar el caso de dos jovencitas en los Estados Unidos, dos jovencitas de muy poca edad, 15 y 20 años, que pesaban alrededor de 90 a 135 kilos respectivamente. Y estas jóvenes padecían de diversos problemas patológicos, entre ellos diabetes, tensión, enfermedades cardíacas, y el nivel del colesterol lo tenían muy alto. Y de esta jovencita que le gustaba mucho McDonald's, demandaron a McDonald's culpándolo de su sobrepeso. Imagínate. Eso quiere decir que cada vez que pasaba por McDonald's le decía: ven, entra, cómete un Big Mac doble, no puedes seguir adelante si no te lo comes. Mentira. Eso es, realmente había una gran publicidad. A ella les gustaban mucho esas hamburguesas y no paraban de comer esas hamburguesas. ¿Y qué trajo como consecuencia? Que poco a poco fueron engordando. Pero estas jóvenes agarraron y demandaron a McDonald's porque ellas decían que supuestamente era inevitable poder comerse una hamburguesa de esa. Así que desde esta perspectiva, estas dos pobres jovencitas necesitaban protección del gobierno, según lo que ella decía. Aunque parezca gracioso esta historia, esto es lo que alegaban estas dos jóvenes, de que supuestamente eran muy atractivas y que tenían que comerla, y por eso se fueron engordando. ¿Lo ves? Ahí los hombres pudieran decir: Señor, aléjame de esos amigos que constantemente me invitan a poder salir con todas esas mujeres pecaminosas, ¿verdad? Sí. Pues uno es el que decide si sale o no sale, si come o no come, si hace o no hace. No le puedo echar la culpa a esa persona. Ellos me pueden invitar para donde sea, pero yo soy el que tengo la última palabra de decir yo voy o yo no voy. Y esto me hizo recordar hace unos años atrás de cuando yo trabajaba en los licores. Yo hace más de 18 años atrás trabajé en una empresa de licores por muchos años, por 8 años. Y llegó un momento en mi vida que yo dije: oye, la verdad esto es lo que yo quiero para mi vida, pura fiesta, puro salir, puro tomar por aquí, llegar tarde. Y yo dije: no, la verdad no es lo que quiero. Y terminé yo decidiendo y dije: no, yo voy a buscar otro trabajo. Porque, a pesar que me divertía muchísimo, no lo puedo negar, ¿no? Porque obviamente eran fiestas, eran celebraciones, eran presentaciones, había un sinfín de cosas, pero no estaba bien. Ya yo había comenzado con mi actual esposa, y la verdad es que el actual sonó como que si hubiese tenido otra anteriormente, ¿verdad? No, con mi esposa. No he tenido otra esposa anteriormente. Con mi esposa. Y la verdad es que yo decía: si yo quiero tener una relación de pareja sana, yo no puedo estar en esta vida. O sea, la verdad, yo no pudiera estar toda la semana, y aparte era un trabajo de lunes a domingo. ¿Ok? Los lunes teníamos promociones en X restaurantes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y los sábados y los domingos ni te cuento. Los sábados, los viernes y los sábados era hasta la madrugada. Y yo trabajaba en el departamento de mercadeo, en promoción, una serie de cosas. Yo decía: yo la verdad es que va a ser muy difícil yo poder entablar una relación de pareja y casarme y tener, porque no lo voy a poder hacer, llegando constantemente tarde. Trabajaba en una empresa de licores. Me gustaba tomar, obviamente, tomaba, no era lo que yo quería. Así que yo finalmente decidí
y dije, bueno, yo a partir de este momento voy a buscar trabajo. Y fue cuando me mudé para una empresa, pues conseguí trabajo en una empresa de plástico. Y ahí obviamente todo cambió. Pero todo cambió, pero fue drástico, porque de yo tener un horario de repente bastante cómodo, tenía que llegar casi que a las 7 de la mañana y ahí se trabajaba muchísimo, eran las 6, las 7 y las 8 de la noche y estaba metido yo atrás de esa computadora y decía, perro, señor, ¿qué hice yo? ¿Por qué me cambié de compañía? Muy se quedaba el anterior. Pero la verdad no era lo que yo quería. No era lo que quería. Yo quería realmente crecer en lo que había estudiado, en mercadeo, una serie de cosas, pero en otra área. Entonces nosotros decidimos, las personas nos pueden invitar, nos pueden decir, pero nosotros somos los que tenemos la última palabra. Somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer o qué no. Así que mucho cuidado cuando lleguen sus esposos y le digan, no, pero es que Juan me invitó a tomar y yo no le podía decir que no. Mentira, no caigan en esa trampa, no lo haga. Y a veces decimos, Señor, o cuando estamos los que tenemos de repente cierta debilidad por la comida, Señor, protégenos de ahí de KFC, protégenos que no podamos entrar de allá de Copa Tillana, que esas pizzas no salgan, por favor, para no engordar. Nosotros decidimos si queremos entrar a KFC o a Copa Tillana o a la pizza, lo que a usted le guste, ¿me entienden? Entonces, con mucha frecuencia le echamos la culpa al otro y no asumimos nuestra responsabilidad. No, es por culpa tuya que a mí me está pasando esto. Es por culpa tuya que yo perdí el año. Es por culpa tuya que se rompió el matrimonio. Y así sucesivamente. Y quizás muchos de los que están aquí necesitamos eso. Echarle la culpa al otro para podernos limpiar nosotros. ¿Y cómo hemos llegado como personas, como individuos a este punto? ¿Cómo hemos llegado? El punto de esta jovencita de mandar a una tienda de comida por tu problema de sobrepeso. No es McDonald's. McDonald's tiene un plan de mercadeo y publicidad y la idea es que la gente vaya a comer hamburguesas, poder vender mayor cantidad de hamburguesas. Pero si yo tengo una debilidad que me puede engordar o estoy en sobrepeso, ¿saben muy bien que no es a ese lado que debo ir? Entonces, ¿cómo llega el punto de yo echarle la culpa a McDonald's de que por culpa de McDonald's estoy gordo? En el caso de mi esposa diría que por culpa mía ya está gorda. No, aquí al revés. Porque yo, ¿sabes que en mi casa, a mí, desde temprana edad, la comida no se podía botar bajo ningún concepto. Y lo que había que comérselo. ¿Te gustara o no? Y con eso quedé. Y cuando mi esposa y yo nos conocemos, empieza a adoptar todo esto de que no se puede botar la comida. ¿Ok? Entonces, el no botarse la comida es que no podía dejar nada en el plato, y el no dejar nada en el plato era que si le servía mucho comía más, y eso trajo como consecuencia ir adquiriendo unos cuantos kilitos a medida de los años. Me dice, claro, es por culpa tuya, porque no me dejas salir, me sirves mucho y por eso estoy gorda. No, porque tú no te sirves menos y comes menos, me vas a echar la culpa a mí. ¿Sí o no? No es culpa mía, sino vengo con esa tradición, y así pasan muchas cosas. ¿Y cómo llegamos allí realmente? Como por ejemplo, si vamos al tiempo, a los primeros tiempos, Adán no escogió cuántos árboles se le dieron en el huerto, pero sí escogió de cuál comería. ¿Lo ves? Cuando le habían dicho que no lo podía hacer, e igualmente, a pesar que le eche la culpa a Eva, él comió finalmente. ¿Lo ves? O estas dos jovencitas no escogieron que McDonald's hiciera y anunciara comida que les hiciera aumentar de peso, pero sí escogieron cómo responderían a esos anuncios. O sea, quiere decir que tuvieron un mercado y una publicidad buenísima, porque le decía, ven, entra, cómeme, le decían esas hamburguesas, ¿verdad? Y ella entraba y se comía todas las hamburguesas hasta que agarraron peso y terminaron demandándolo. ¿Por qué culpamos a los demás o a las circunstancias por cosas que nos suceden? ¿Por qué creen ustedes? Y hay muchas razones realmente por hacerlo, pero una de ellas es la desviación. La desviación quita nuestra atención del hecho de que tenemos responsabilidad, el desviar las circunstancias. Nos desvía de hacer lo que tenemos que hacer para mejorar la situación. ¿Lo ves? Y sentirnos más cómodos. Es más fácil decir que el culpable es Daily que yo asumir mi responsabilidad. O en el caso de mi esposa, es más fácil decir, no, la culpa es tuya porque me sirves mucho y no me dejas dejar nada en el plato, a decir, mira, sírveme poco, o como hasta acá
y listo. ¿Sí o no? Pero con mucha frecuencia lo hacemos. Y la verdad que es complejo, y esa es una gran razón por la cual más personas no lo hacen. El querer que lo hacen, el querer culpar a las otras. Es más fácil desviar la atención de la responsabilidad mediante la culpa. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil decir que la economía está mal y que no hay trabajo, que de repente decir, bueno, está ya realmente, qué sé yo, los discos de acetato no sirven y tengo que empezar a hacer otras cosas para poder generar o hacer otra carrera o aprender otro oficio. Es más fácil decir, no, la economía está malísima, que realmente nosotros esforzarnos en hacer otra cosa y diversificarnos. Y le echamos la culpa a que esto está muy mal. Y la verdad es que todo va avanzando, todo va cambiando en muchos casos, y más en estos tiempos que estamos nosotros, que el cambio ha sido tremendo, ¿ok? En menos de 50 años ha habido un cambio, pero de 180 grados. Entonces es más fácil echarle la culpa a, dígame, por lo menos lo de las cámaras Minolta. No, ¿cómo va a ser posible que haya salido la parte digital si lo mío son el revelar rollos de cámara? Ellos tenían que irse actualizando, no podían echarle la culpa, sino que se tienen que actualizar, que tienen que ir realmente a la vanguardia, que sus investigaciones tienen que ir en pro de cómo va la tecnología, de cómo va el mundo. ¿Lo ves? Hablo a nivel comercial, a nivel de desarrollo, ¿ok? Entonces, es más fácil desviar la atención de la responsabilidad mediante la culpa. Es mucho más fácil decir que uno es infeliz debido a que tu esposo no se relaciona bien. No, es que mi esposo, si tú vivieras con mi esposo, tú me entenderías. Hay que aprender nuevos patrones de relaciones que pudieran restaurar la relación. Hay personas, en todos los que tenemos alguna pareja, sabemos que hay personas que son un poco más difíciles. Hay unas personas que son un poco más fáciles, pero eso no quiere decir que esas personas que no son tan fáciles, uno no va a tratarla o a querer ajustar ciertas conductas, ciertas cosas. Debemos hacerlo, y más si queremos agradar, si queremos realmente alegrar a nuestra pareja. Mi esposa por lo menos ella, bueno, la verdad es que nunca quiso, ¿no? Pero yo tenía unas amistades que la verdad que ella no quería bajo ningún concepto. Sin embargo, hizo un esfuerzo, pero la verdad no eran amigos realmente, porque eran personas que me iban a llevar por un despeñadero. Pero ellas también tenían amistades donde yo tenía que dar mi brazo a torcer. Eso pasa mucho también en la familia, con nuestra suegra, con nuestros suegros, donde por lo general no hay una buena relación, pero hay que hacer ajustes, hay que muchas veces hacer cambios y poder, para que esa relación de pareja pueda seguir adelante, ¿sí o no? No, pero es que tu mamá hace o dice, o es que tu papá hace o dice. Sí, yo no pongo en duda que de repente puedan estar haciendo o diciendo, pero la verdad es que tenemos que poner de parte nuestra y no echar la culpa, sino que a veces hay que acomodar un poco la situación, hay que hacer ciertos ajustes, hay que pasar algunas veces ciertas cosas por gozo sin cobrar 200, ¿lo ves? De manera tal de no tener que siempre echarle la culpa, porque finalmente las relaciones no es de una sola persona, las relaciones son de dos o más, ¿lo ves? Y al igual como a lo mejor a mí no me gusta algo de esa persona, puede ser que hay muchas personas que no le gusten cosas de nosotros y también son tolerantes con nosotros, son cordiales, porque hoy no somos monedita de oro para caerle bien completamente a todo el mundo. Entonces, es importante que podamos tener presente que no debemos echarle la culpa a la otra persona y que debemos examinarnos. Y esto pasa con frecuencia, que alguno de los dos, en muchos casos de esta relación de pareja, no quiere dar su brazo a torcer por agradar a su esposa, a su esposo, por infinidad de cosas. Y eso trae como consecuencia que esas relaciones puedan de repente fracturarse, porque bueno, yo no voy para casa de tu mamá porque tu mamá hace tal, o yo no voy para casa de tu papá porque tu papá hace tal, y así sucesivamente. Y es echar la culpa a la mamá, sí, muy probablemente la mamá tiene la culpa de muchas cosas, pero ¿cómo nos estamos comportando nosotros?
como nuestra actitud, cómo es nuestro comportamiento en esa circunstancia, esa situación. ¿Lo ves? Y es mucho más fácil ceder ante otro anuncio, ante otra cosa, o debería ser más fácil el poder ceder ante esas situaciones. Debería ser, deberíamos de esmerarnos de poder que ante esas situaciones, para poder agradar a nuestra pareja o a la persona que tenemos al lado, poder ceder un poco. ¿Lo ves? Porque la culpa es una especie de tranquilizante para el alma. La culpa se termina convirtiendo en un tranquilizante para el alma, porque salimos de la responsabilidad y se la damos a la otra persona. Porque nos desvía del esfuerzo de adueñarnos de la responsabilidad y nos desvía del verdadero problema que tenemos. Y si tu excusa es real, de esa excusa que tienes, que tu mamá hace, que tu papá hace, que tus amigos son, ¿qué vas a hacer al respecto? Si tus excusas muchas veces no cambian nada, depende realmente de ti el hacerlo. Así que debemos dejar a un lado las excusas y llegar a acuerdos cuando hay esas relaciones de pareja. Oye, no me gusta ir para tal lado, no me gusta para allá, y que puedan conversar y que puedan llegar realmente a acuerdos para que haya una armoniosa relación y que por echarle la culpa al otro creemos que ya nos salimos del problema. No nos hemos salido del problema, porque finalmente se lo dejaste del otro lado, pero esa persona no se siente bien, no está agradada, porque echándole la culpa al otro muchas veces no se soluciona nada. Y si esa excusa es real, convérsenlo. Mira, la verdad no me gusta como tu mamá me sirve, porque él lo hace de esta forma y constantemente me está lanzando punta. Y pare de contar, quién sabe cuántas cosas puede estar pasando. Pero que se pueda conversar, que no quede ahí, que tú dices, bueno, no, yo me voy a curar, ya yo me voy a salir de este paquete, echándole la culpa al otro. Y es verdad que, y muchas veces, este tema de echar la culpa nos lleva a que esas relaciones se fracturen. Así de sencillo. O por lo menos cuando vamos a hacer ejercicio. Es verdad que no tienes tiempo para hacer ejercicio, pero ¿qué haces al respecto para hacer eso? ¿Qué haces? Es verdad que cierta persona en tu vida a lo mejor no te está dando lo que mereces, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para lidiar con eso? O es verdad que ni una sola persona soltera, buena y adecuada ha llegado a tu vida. Puede ser, pero ¿qué vas a hacer al respecto? O es verdad que lo que estás comiendo muy probablemente ahorita permite que subas de peso, pero vas a ser como estas dos jóvenes que demandan a todas las empresas que venden comida. No lo puedes hacer. ¿Me entiendes? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y hay una historia en la Biblia sobre la desviación de la responsabilidad. Y es con David. David, en esta parte de su historia, él nunca estuvo más alto que en ese momento de reinado. El país prosperaba en ese momento, no habían derrotas, había una administración impecable, la multitud lo amaba, sus soldados le servían. David se pasea, en un momento que se pasea a la parte más alta de ahí de la ciudad, en un balcón, mirando hacia Jerusalén, y cuando él está viendo, él debería en ese momento haber estado con sus hombres luchando contra sus adversarios, pero él realmente no, él estaba de ocioso realmente en su casa. Él no estaba realmente haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. Y vemos en 2 de Samuel 11:12 dice, una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular, inigualable, que se estaba bañando. Y él mira fijamente y ve algo que le gusta. Y sigue la historia y dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era esa mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Uría, elitita.
Así que es interesante cómo este sirviente que él manda y le pregunta quién es, le responde no nada más con el nombre de la mujer, sino también con su estado civil, con el nombre del marido, de dónde viene y todo, ¿no? Pero el sirviente realmente espera con habilidad disuadir al rey, porque era una mujer realmente casada, o sea, no tenía nada que él ver. Y obviamente si leemos la historia de David, David fue un hombre, wow, tremendo. Pero David elude la indirecta, él elude. Y siguen en 11:4 dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. A él no le importó lo que le dijo de que era casada, que ya estaba, sino que no obstante eso la mandó a llevar y de inmediato se acuesta con ella. La verdad que David había perdido el control de su propio, había perdido el control, la verdad. Y al seducirla a esta mujer, finalmente la deja embarazada. Y no obstante eso, manda asesinar al marido de Betsabé. Imagínate todo lo que hace. Luego se casa con ella y el encubrimiento parece todo un éxito. Como que no ha pasado nada, qué bueno, mató al hombre, se casa y David la hace su esposa, llevan una vida supuestamente muy feliz, todo parece bien en el trono, finalmente queda embarazada, espera un bebé en su vientre, decoran ese jardín de niños, de infantes, pero la verdad es que el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. En 2 Samuel 11:27 dice, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho, no era lo correcto, no estaba bien lo que estaba haciendo, no lo hizo bien. Sin embargo, el sirviente más o menos le quiso como anticipar y él no le paró, no hizo caso omiso de eso. Y él continuó y llegó a mayores. Pero Dios finalmente le manda a Natán, quien era un profeta y un sacerdote. Y se lo manda y dice en 2 Samuel, dice, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y presten atención de esta historia. Dice, habían dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y poseía ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como una hija a esa ovejita. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre. Qué condenado, ¿verdad? Siendo rico, agarró el del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David sigue la historia y se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, dice David. Escuchen bien. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Él había hecho algo peor. Había una mujer que ya estaba casada, que ya estaba con pareja y él no le importó y mató hasta el marido. Interesante, ¿no? Cómo David, ante la historia del otro, sentenció al imaginario ladrón de ovejas a morir. ¿Cómo va a ser posible eso? Que este hombre rico mate la oveja y se coma la oveja del hombre pobre, que tenía solo una oveja. Pero David igualmente lo hizo. Es más fácil culpar a otro que asumir la culpa de nuestros actos. David sí vio el del otro y quería ya hacer justicia, pero él no le importó. Acabó la vida con un hombre, con una familia. O sea, en muchas ocasiones nosotros hacemos lo mismo, culpando a otras personas. Y sigue en el versículo 7, dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y el rostro de David estaba pálido finalmente.
Así que él se va como para atrás, no tiene ninguna defensa, no pronuncia ninguna respuesta y no tiene nada que decir. Porque este hombre, por medio de esta historia, le hizo ver cosas que él no estaba viendo, que por el poder que tenía estaba haciendo lo que le daba la gana. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo, culpando a otra persona? Sigue la historia en el versículo 13, dice: entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás, porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. Tenía una consecuencia. Cada acción en nuestra vida tiene una consecuencia, buena o mala. A veces no lo entendemos. A veces más bien miramos al cielo y decimos: Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me va tan mal en mi matrimonio? ¿Por qué esta empresa no prospera? ¿Por qué mi relación con mis hijos están así? Y cada acción tiene una consecuencia, querida iglesia. Si tomas decisiones equivocadas o actúas de manera incorrecta, Él te considera culpable. Y tú dices: ¿cómo saber si estoy tomando decisiones incorrectas? ¿Cómo saber que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque cuando no conocemos de la palabra de Dios, nos dejamos guiar por lo que el mundo hace. A pesar que todos estamos en el mundo, hay una gran diferencia cuando decidimos seguir los principios de Dios a seguir los principios de lo que es el mundo. Cuando decidimos seguir los principios de Dios, ahí llegan la respuesta a esta pregunta, donde podemos decir: wow, mi matrimonio está muy mal porque la verdad llego tarde, tengo vida oculta, no he sido el líder, no he desempeñado el rol que debo desempeñar, y para de contar. O en esta empresa no me va tan bien porque obviamente no estoy haciendo las cosas correctamente, no estoy siendo íntegro, no estoy siendo sincero. O con mis hijos, después que trabajaste tanto y no le dedicaste tiempo, ¿qué crees tú que pueda pasar cuando estés grande? Es verdad, necesitamos del dinero, sí lo necesitamos, debemos esforzarnos, pero debe haber un equilibrio en la familia. Debe haber un equilibrio y poder ordenar, pero no el orden del mundo, el orden de Dios. Y el orden de Dios es Dios, la familia, de ahí para allá, la iglesia, el trabajo. Pero el primer ministerio que Dios nos dio fue nuestra familia y debemos cuidar de ella. Nada hacemos con esforzarnos tanto, trabajar 14, 16 horas al día y perdernos todo el crecimiento de nuestros hijos. Es verdad, pueden tener vacaciones espectaculares en Dubái, en no sé, en el país que usted quiera, van a Disney. Pero el niño creció con un gran desamor, con una gran carencia. Entonces es importante que podamos poner en una balanza la crianza también de nuestros hijos. Y que podamos realmente, cuando queramos saber si estoy en el camino correcto, hay una pregunta que es infalible: ¿qué haría Dios? ¿Qué haría el Señor? Y a lo mejor tú dices: bueno, yo no conozco de la palabra de Dios, yo no sé nada más que lo que me pudieran haber enseñado en el colegio, en religión o qué sé yo, en las materias que dan. Te invito a que puedas instruirte más en la palabra. Te invito a que puedas conocer más de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No es tarde, estás a tiempo de poder enderezar tu camino. Estás a tiempo de poder atajar ese propósito que Dios tiene contigo. Estás a tiempo de voltear la mirada hacia el Señor. No es tarde, tenga 50, 60, 70, 30, 80, 90, 100 años. Nunca es tarde
cuando decidimos agradar al Señor. Y en el pasado no construimos futuro. El pasado nos sirve de referencia, el pasado nos sirve a veces de aprendizajes, pero no nos tenemos que flagelar con nuestro pasado ni empezar de que yo fui, que yo hice, que lo hice mal. Preocúpate por este presente, que el Señor te está dando una oportunidad. Preocúpate por este momento, donde el Señor te dice que estás a tiempo de cambiar, de ajustar tu camino, de ajustar tu vida. Y hoy que tú estés aquí no es casualidad. Hoy que tú estás aquí es parte del propósito del Señor. Así que la invitación es que tú voltees la mirada al Señor. Y que aquellas cosas malas que hiciste, esos quedaron en el pasado. Pídele perdón al Señor y empieza a generar cambios positivos en tu vida que agraden a Dios, que agraden realmente al Señor. ¿Saben qué? Cuando mi esposa y yo comenzamos de retroceso. Comenzamos haciéndolo todo al revés, realmente. Teníamos temor del Señor, pero no nos dejamos guiar mucho por mi entorno más que todo. Yo vengo de una familia de papá divorciado y ella viene de una familia donde papá y mamá los separó realmente la muerte. O sea, una familia que hasta que la muerte realmente los separó. Y yo le tenía pavor a casarme. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo me decía, no, gafo, ¿por qué te vas a casar? No te cases. Si no te vas, tú la dejas y ya. ¿Para qué te casas? No. Yo le tenía pavor. O sea, yo pensaba que yo me casaba y me metían preso, decía yo, no sé. Ya perdí mi libertad. Y la verdad que no fue así. Llego a los pies del Señor y empezamos en mentoría con ese pastor. Y hubo un momento donde llegamos a un momento álgido de punto de separación y él nos dice, mira, la verdad es que su vida no va a cambiar ni va a mejorar hasta que ustedes realmente se ordenen. ¿Por qué? Porque comenzamos como novios y como al año y medio ya empezamos a vivir juntos. Estábamos en concubinato finalmente. Y hasta que ustedes no se ordenen, difícilmente las cosas van a empezar a fluir como tienen que fluir. Ustedes tienen que ajustar muchas cosas. El hecho es que salimos de la reunión, de esa asesoría con ese pastor, y nos ponemos a hablar mi esposa y yo le digo, wow, qué tremendo, ¿no? Y llegamos a acuerdo, sí, bueno, es verdad, si lo estamos haciendo mal, tenemos que ponernos a cuenta. Y en un periodo no mayor a 3 meses nos casamos, organizamos nuestro matrimonio y nos casamos. A lo que quiero yo con esto es decirles que a veces nos dejamos llevar por nuestro entorno y nuestro entorno nos puede llevar al crecimiento o realmente a un despeñadero. Vea bien con quién está. Yo le echaba la culpa a todo mi entorno de algo que yo estaba haciendo mal, que no era lo correcto. Finalmente, después que me casé, sí quedé preso. Fue verdad. Perdí mi libertad. No, mentira, pero fue bien, fue chévere, la verdad. No me arrepiento jamás de haber dado ese paso y de poder estar en obediencia. Los problemas empezaron a bajar. Los problemas siempre van a existir. La única diferencia es que yo empecé a hacer cambios donde decidí cambiarme de trabajo porque no era lo correcto. Empezó el respeto a predominar, porque anteriormente lo que había era un gran irrespeto y eso traía como consecuencia un tormento en la relación. Cuando decidimos realmente respetarnos, estar en obediencia, todo cambió. Y hoy mírenme aquí. El Señor tenía un propósito. Jamás yo me visualicé de estar aquí. En lo que yo llegué realmente a los pies del Señor, para mí fue de gran bendición. Yo cada domingo lo disfrutaba y para mí era subir un escalón en mi vida, pero para bien. Tuve que ajustar muchas cosas, pero le echaba la culpa a todo mi entorno, a todo mi desastre. Y realmente la verdadera culpa la tenía yo, porque estaba haciendo las cosas mal, no la estaba haciendo bien, no estaba correctamente, no era lo que tenía que hacer, no era lo que le agradaba al Señor. Cuando empecé a aderezar mi vida, realmente las cosas cambiaron positivamente.
Así que si tomas decisiones equivocadas o actúas de manera incorrecta, Él te considera culpable. Pablo dice en Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Así de sencillo, así de sencillo. Es más fácil culpar a otros que asumir la responsabilidad de la culpa. Aprendamos a asumir nuestra responsabilidad y verán cómo el Señor redarguye nuestro corazón. Lo verán. Tienes que saber que eres responsable ante Dios de tus decisiones y de tus actos. Y ya para cerrar, para aliviar tus sentimientos de culpa, de desánimo y tu tensión, no hay nada mejor que aceptar tu responsabilidad delante de Dios. Quiero que puedan cerrar sus ojos para orar y despedir este tema. Señor, te doy gracias en esta mañana, en este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos hoy aquí ante tu presencia. Señor, pongo cada familia representada, cada persona que hoy ha decidido y tomó la decisión de venir hoy para acá a escuchar de tu palabra. Que tu palabra pueda tocar su corazón, pueda tocar su mente y que pueda empezar a aplicarlas. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad de todos nuestros actos. En tus manos pongo cada persona, cada familia, para que seas tú, tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste poder reunirnos. En tu nombre oramos.